Empezamos entonces la primera clase de esta tarde, que sería sobre un celibato psicológicamente sano. El tema puede parecer pues, muy evidente, pero periódicamente ha habido gente que lo ha puesto en discusión. Si vivir el celibato es algo sano o si de alguna manera o es patológico o bien solamente algunos, especialmente sanos, equilibrados, fuertes, pueden vivirlo y para los demás sería una fuente o de déficits de algo que va a echar de menos a lo largo de su vida y por eso ha sido recientemente puesto de nuevo en discusión el celibato, para algunas personas una fuente de escape de esa vía de insatisfacción serían los abusos que hemos tenido que lamentar en la Iglesia en los últimos 20 y pico años. Por tanto, la pregunta sigue siendo actual. ¿Es psicológicamente sano el celibato? Para todos, para algunos, y cuáles son las condiciones. Pues bien, hay que empezar diciendo qué es el celibato. Porque, y esto me pasó en un seminario hace ya unos cuantos años, me invitaron a dar una clase similar a esta, bueno, más que psicológicamente sano era ¿por qué el celibato? Y al terminar, un diácono, por lo tanto llevaba ya aproximadamente 6 o 8 años de formación, se me acercó y me dijo: gracias por la clase que nos ha dado, porque es la primera vez que me han hablado de por qué el celibato. Estoy de acuerdo, no me decía él, no es que tenga nada en contra, sino que yo cuando entré ya sabía pues que sacerdocio igual a celibato y no tenía ningún problema. Los otros también sabían que si yo había entrado a celibato, sí, muy bien. Pero nadie me había dicho ¿y para qué? Y el problema que tiene es que si alguien no se plantea el sentido profundo del celibato, se queda en que simplemente es para tener más tiempo. Va a tener más tiempo para dedicarlo a los demás, para hacer cosas buenísimas, obras de caridad, dirección espiritual, atención a los demás, etc. Pero se quedaría entonces un celibato que podríamos llamar muy funcional. Y por lo tanto se pierde, por un lado, parte de la riqueza que tiene, y por otro, puede dar una cierta sensación de, pues, de insatisfacción o de, sí, de acuerdo, yo me dedico a los demás, pero ¿yo qué? Bien, entramos entonces en el para qué. Este es un libro de Por qué el celibato, especialmente dirigido al sacerdocio, y fijaos, algo que ya hemos hablado esta mañana, subrayando la relación entre celibato y paternidad sacerdotal, que puede tener su complemento también en la maternidad espiritual, en el caso de las mujeres que se dedican también en las distintas vocaciones de la Iglesia. Algo que subrayaremos en la clase. Bien, el celibato clásicamente se ha puesto en relación con 3 motivos. El primero es una cuestión de disponibilidad, a la cual ya he hecho alusión. Pues efectivamente, una persona, un sacerdote que tiene celibato, no tiene que pedirle perdón a su mujer por llegar a casa a las 10 de la noche, porque ha estado con los cursos prematrimoniales, con las catequesis de jóvenes, atendiendo, como aquí vemos, una unción de los enfermos, etc. Pero está también la configuración con Cristo, segundo gran motivo, porque da la casualidad que Cristo era célibe, cosa que no era tan frecuente en su tiempo. Hay algunos profetas del Antiguo Testamento que eran célibes, parece que Jeremías, Isaías, otros estaban claramente casados, por ejemplo Oseas, que parte de su profetismo es precisamente poner el ejemplo de su difícil matrimonio. Juan el Bautista era también célibe, parecía que en la secta de los esenios, con la cual más o menos le relacionan algunos, con varios peros, era algo que también estaba más o menos vivido con naturalidad. Y Jesucristo no solamente vive el celibato, sino que además se lo pide a las personas que le siguen, a los más cercanos, a los apóstoles. No sabemos si estaban casados, si no estaban casados. Se sabe que Pedro sí está casado porque tenía suegra. No se sabe si vivía o no vivía su mujer, lo cual no es un tema poco importante, porque no es lo mismo dejar a tu mujer para seguir al Señor que dejar a la suegra para seguir al Señor. Una cosa tiene más mérito que otra, ¿verdad? Bien. Lo que sí que está claro, por los testimonios que tenemos, es que después de seguir al Señor,
ninguno de ellos volvió a llevar una vida conyugal. Y esto, en fin, podríamos entrar en otros motivos del celibato. El tercero es el celibato como signo escatológico, de aquel estado en el cielo donde ni se casarán ni tomarán marido, sino que serán, como dice el Señor, como los ángeles del cielo. Pues bien, cuando me iba a ir al seminario, dejando la carrera, un amigo me preguntó, oye, ¿y cómo es esto? Que dejas la carrera, te haces cura y luego entonces no te vas a casar, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué? Y yo le expliqué pues estos tres motivos y él se dedicó a destruirlos uno a uno. Y me dijo, disponibilidad, oye, perdona, este era catedrático de universidad y me decía, a mí también mi universidad me podría exigir que dejase de casarme por dedicarme más a la universidad. Tendría más tiempo, pero yo diría, me está explotando la universidad. Lo mismo a un militar, a un político, a un empresario. Entonces, ojo, decía, no va a ser que el Vaticano te esté explotando. Lo que quiere es disponer de todo tu tiempo. Y en cuanto al tercer motivo, el de el anticipo del reino de los cielos, decía, pues mira, si el celibato, no tener mujer, no tener relaciones, es un anticipo del cielo, yo me vas a perdonar, pero prefiero irme al infierno, ¿sabes? Pues bien, claramente la clave está en subrayar la configuración con Cristo y las consecuencias que esa configuración con Cristo tiene para cada una de las personas que le siguen, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, cosa que tienen que hacer todos los cristianos. Pero yo añadiría que las personas que le siguen el celibato le añaden también con toda mi corporalidad, con toda mi dimensión afectiva, con todo ese corazón que podría haberlo puesto en una persona y lo pongo solamente en Dios y a través del corazón de Cristo lo pongo en otras personas. Eso, pensado así, tiene muchas consecuencias prácticas para la vida, para la entrega, para el apostolado. Decimos entonces, configuración con Cristo. Un corazón configurado con Cristo quiere decir querer a todas las personas, querer al mismo Dios con el mismo corazón de Cristo. Por tanto, creo que es algo que es muy recomendable para todos, ¿verdad? La devoción al Sagrado Corazón. Diría de alguna manera que una persona que vive en celibato está llamada a tener una especial sintonía con el corazón de Cristo. Porque es ese corazón célibe con el cual esa persona tiene que querer a los demás. Hay un libro muy bonito sobre el corazón de Cristo que es El corazón, de von Hildebrand. Filosófico, profundo como es él, pero tremendamente piadoso. Escrito por un hombre que era un padre de familia. Querer a todos y querer, diría, sin mediaciones. ¿Qué quiere decir con esto sin mediaciones? Esto cuando se lo comentaba a mi psicóloga, me decía, ¿tú quieres decir que yo soy una mediación de mi marido para llegar al cielo? Digo, pues mira, en cierto sentido sí. Y le expliqué lo que solía decir San José María cuando se encontraba con un matrimonio. Y le decía, fulanita, tu camino para el cielo se llama fulanito, el marido. Le decía, fulanito, tu camino para el cielo se llama fulanita. Es decir, que en el matrimonio, de alguna manera, la santidad está mediada por la otra persona. Es cierto que la santidad es individual, pero también ahora se está fomentando también matrimonios en causa de gratificación, ¿verdad? Está el matrimonio Elvira, está el matrimonio de don Eduardo Ortiz de Landázuri y su mujer, Laurita. Están los padres de Santa Teresita de Lisieux, porque, claro, los padres de Santa Teresita es una familia súper pobre que tuvo varios hijos que son santos. Y lo de don Eduardo Ortiz de Landázuri es porque cuando empezaron primero el proceso de él y cuando empezaron a llamar testigos, los testigos empezaron a decir, compañeros de trabajo, amigos de la familia, hijos, don Eduardo era muy buenísimo, era un santo, etc. Pero quien sí que era una santa era su mujer, Laurita. Y uno, y otro, hasta que alguien tuvo la feliz idea, oye, vamos a hacer un proceso común, porque parece ser que en ese camino matrimonial normal y profesional, y ella en su profesión de ama de casa, parece que se santificaron y se apoyaron los dos. El matrimonio siendo efectivamente la santidad individual, pero también es ir de la mano.
Y si hay una disparidad en algo tan importante como el camino hacia el cielo, eso es una fuente de chispas en el matrimonio. Por el contrario, cuando los dos tienen muy claro que su meta es el cielo, entonces se apoyan mutuamente. Y ayudan también a llevar a toda la familia extendida, los hijos, los abuelos, los sobrinos, los tíos, etc. Sin mediaciones, por tanto, quiere decir que para la persona célibe no hay ese tu camino pasa a través de. Tu camino directamente pasa a través de Cristo. Tienes una mediación menos, en cierto sentido puede ser también una ayuda menos, y tienes esa libertad que Monseñor Fernando Cariz decía en una de sus cartas pastorales. A mí me encantó la expresión que la disponibilidad de la persona célibe es la disponibilidad no de tiempo, sino de corazón. Es decir, que el corazón sea totalmente de Dios y de cada hombre. El corazón adquiere, por así decir, un coeficiente de dilatación y de flexibilidad que le permite que una persona que se acerca a la persona célibe puede recibir todo su corazón y toda su atención. Y esto es algo que no es automático, evidentemente. Es algo para la que una persona está predispuesta y en la práctica puede salir mejor o puede salir peor en función de las circunstancias, de los tiempos, de quién sea cada uno y de los medios que vaya poniendo. Pero esa predisposición está, es como el buen terreno, que luego habrá que sembrar, que luego habrá que potenciar, que luego habrá que conseguir que efectivamente dé fruto. La persona célibe está especialmente llamada, le digo que no es automático, a que independientemente de que una persona le cae bien, le cae mal, independientemente de los propios estados de ánimo, está más cansada, está más de bajón, está más... y alguien le pide ayuda y te lo doy. ¿Por qué? Porque es que es para esto para que yo me entregue al celibato. Por eso, lo más incompatible que hay con el celibato es el egoísmo. Tremendamente frustrante. Porque si yo me he entregado a Dios para darme a las personas en el apostolado, acercarles a ellos en lo sobrenatural, en el apostolado, pero también en las cuestiones materiales o naturales que puedan necesitar, si yo digo que no, estoy contradiciendo a mi propio celibato. Y entonces viene la gran pregunta de la persona célibe no entregada. ¿Para qué? ¿Para qué me he entregado? Si digo que no a lo que Dios me está pidiendo, a lo que las personas me están diciendo. Y al contrario, el celibato y la entrega a los demás se apoyan mutuamente. Porque cuando una persona célibe se siente sola, y eso puede pasar perfectamente, porque hay una cierta soledad también que no desaparece, ya hablaremos de ella, el hecho de mirar más para allá de su propia soledad y decir, no, 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 yo es que esta soledad es acompañada porque estoy con los demás, le ayuda a fortalecerse en su vocación. Y sí, yo echo de menos una persona que me ayudaría, pero tiro para adelante. Y al revés, cuando el trato con Dios le puede costar un poquitín más, porque no engancha en la oración, porque está más cansado, porque la piedra se afloja un poco, puede estar más predispuesta a encontrar a Dios en el rostro de los demás. Como una ocasión escuché durante un curso de retiro, que te está costando la oración, no te preocupes. Encuentra a Dios, si no lo encuentras en el sagrario, encuéntralo en el rostro de todos los demás. ¿Es algo a lo que está llamado cada cristiano? Sin duda sí, pero de alguna manera la persona célibe no tiene más remedio que encontrarlo ahí. Ese es su camino, ese es su humus. Lo que estamos diciendo es todo lo contrario de un corazón que ahórrate afectos humanos porque los afectos humanos te van a distraer de alguna manera de tu misión, de Dios, de lo que sea. Estamos hablando de corazón, no estamos hablando de tiempo. Por lo tanto, no sé si os acordáis, cuando salió la película de Star Wars, la de episodio 1, 2, 3, la que salió después, una de las cosas que dijeron es los caballeros Jedi son como los sacerdotes. Y claramente no es así. ¿Por qué? Porque ellos, el modelo, por más que en algunas ocasiones pueden tener puntos en común, su modelo es el estoico. La persona que no tiene corazón, y de hecho el lema del porqué del celibato es no pongas el corazón en los demás, porque si pones el corazón en las personas, te van a llevar
al miedo, el miedo lleva al lado oscuro de la fuerza. Miedo, sufrimiento, etc. Y efectivamente, esa es la caída de Anakin Skywalker, para quien haya visto eso así, efectivamente, porque se enamora, la chica tiene sus problemas, la madre muere, etc. Y entonces es cuando él se enfada. Pues bien, una persona que diga yo no voy a ponerle corazón a la gente por miedo a sufrir, por miedo a enamorarme, por miedo a lo que sea, estaría contradiciendo también su propio celibato. ¿Esto va en contra de la guardia del corazón? Absolutamente no. Esto va en contra de la persona fría que se puede convertir en un funcionario de medios de formación espiritual. Hay que querer a la gente y a la vez hay que poner el acento no ya en me separo de la gente, sino en mirar mi propia afectividad. Es decir, cuando en el trato con personas del otro sexo yo me encuentro que estoy bien con esta persona y que hay que a gusto estamos y hay que a gusto estoy yo, pues ojo, no vaya a ser que tu corazón se te esté yendo y en ese caso sí que puedes poner alguna, no ya de distanciarte ni siquiera físicamente, que en ocasiones será oportuno, sino de decir, pues quizás afectivamente, emocionalmente me tengo que separar un poquito porque estos afectos son solamente de Dios. A mí me encanta esta escena, como tantas otras de Chosen, porque muestran a un Jesús tremendamente humano, a un Jesús que quiere a los demás, a un Jesús con sentido del humor, a un Jesús que es atractivo. Y yo creo que por eso las escenas del Evangelio, las cuales se cruza con un tipo y dice, ven y sígueme, estaban precedidas de su rostro, de su cara, de su conversación, de una persona de estas que arrastra y que dice, yo contigo me voy al fin del mundo. Y si me dices, sígueme, pues yo lo dejo todo y te sigo. El celibato significa entonces renunciar al matrimonio en el sentido de ejercer la función sexual, que quizás a una persona joven puede ser lo primero que le llama la atención. Pero a medida que uno avanza en el camino del celibato, se da cuenta de que hay cosas que cuestan más. Por ejemplo, el hecho de compartir un proyecto de vida con una persona. El tener a alguien que me acompaña, que me apoya, con el cual podemos hablar de todo. Luego no hay que idealizar tampoco, evidentemente, el matrimonio. ¿Por qué? Hay dificultades. Es que a veces uno, ingenuamente, yo al menos me encontré a personas así, un momento un poco de bajón, ¿no? Ay, es que yo llegar a casa y encontrarme mi mujercita que me reciba con un vaso de agua y las zapatillas en la mano y diciendo, mira, pregunta a tus hermanos cómo le recibe su mujer cuando llega muchas veces, porque le recibe con la zapatilla en la mano, pero con una sola zapatilla en la mano, para preguntarle, oye, ¿por qué has llegado tan tarde? Pues venga, déjate de tontería de pedir, venga, ponte a bañar a un niño, yo me preparo la cena, etcétera, y de sentarte a ver la televisión, nada, que aquí trabajamos los dos, ¿eh? Bien, entonces hay muchas mujeres que saben poner firmas a sus maridos con mucho motivo. A mí me sirve mucho mantener contacto con mis hermanos. Tengo 3 hermanos, los 3 varones, pobre de mi madre, ¿verdad? Porque me ayuda también a ver con más realismo mi propia vocación, a ver su entrega. Porque mis hermanos no tienen un momento de intimidad, de estar solos. Un fin de semana, cuando llegan a casa después del trabajo, no pueden decir, dejadme en paz que estoy muy cansado, voy a cerrar mi habitación. La mujer y sus niños, oye, ¿y nosotros qué? Esa pérdida de intimidad, ese necesariamente tener que entregarse a los demás, es una cosa que ayuda mucho a quien quiere a crecer en virtudes. Y aquí vemos uno de los peros que tiene el celibato, en mi opinión, de los mayores, que es la posibilidad del individualismo. Es decir, uno puede estar muy entregado en los momentos en los que está con los demás, en los que está hablando, escuchando, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en el que la persona célibe puede llegar a su casa, a su habitación, cerrar las puertas y decir, aquí solo yo, y aquí me lo monto, y aquí me organiza. Y si me llama alguien en el momento en el cual ya ha terminado mi horario de atención a los demás, pongo mala cara, pongo excusas, etcétera. Yo a esa persona que le cuesta salir de sí, le diría, ¿y tus hermanos? ¿A qué pensarías de tus hermanos? Es decir, el hecho de haberte entregado a Dios no te da derecho a más
intimidad, más tiempo, más que tú. Todo lo contrario. Está claro que hay que cuidar, y hablaremos también en otras clases, del descanso y demás. Pero me parece que esa idea puede ayudar también, y también a no dar tanta importancia cuando caen algunos encargos especialmente exigentes que me pillan a contrapié y decir, bueno, pues sí, encargos exigentes o una que me pide el favor de acompañar al médico, de lo que sea, de renunciar a mi tiempo de descanso, pues oye, tus hermanos que, porque también sus hijos se lo ponen enfermos, tienen que pedir un día extra de vacaciones en el trabajo para acompañar. Me parece que es un punto de comparación importante. Evidentemente, una familia cristiana, y eso es otra dificultad que hay en las personas célibes en el día de hoy, especialmente para las que se han entregado jóvenes, que yo no, me ha dicho alguno, yo no me puedo comparar con mis amigos de colegio o de universidad, una persona entre 20 y 30 años, por ejemplo, porque están pegándose la gran vida, porque ahora que se ha retrasado la edad de matrimonio, uno dice que mis compañeros de trabajo están sin responsabilidades, están dedicándose a viajes, están dedicando a gastar, etcétera, y yo qué, les suelo recomendar, compárate con un padre de familia cristiano. Incluso, aunque eso suponga, compararte con personas que son un poquitín mayores que tú. Porque una persona que vive en celibato debe tener una mayor madurez que los demás, porque tiene que llevar sobre sus espaldas, no ya una mujer y un hijo, pero muchas personas, la santidad de muchas personas, la responsabilidad. Y de lo contrario, la persona puede caer en la inmadurez o asume esas responsabilidades o se puede convertir en un inmaduro. Atención, por tanto, a los que se dedican a organizar, a repartir trabajo, porque si no damos responsabilidad a las personas, porque hay es que son muy maduros, hay es que no sabe qué, pues entonces no va a madurar. Sería un poco incompatible, luego habrá que ver las personas concretas, ¿no? Pero una persona que haya miedo a darle responsabilidades cuando tiene una edad, que allí sí, sus compañeros, las personas de su edad, ya tienen mujer, hijos, hipoteca, trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces le tenemos entre algodones y ¿qué pasa con una persona de entre algodones? Me da igual que tenga 10, 15 o 50 años, que no madura y que se llena de rarezas. Porque las personas cuando no tienen contacto con el exterior, cuando es un ambiente un poco de burbuja y un poco cerrado, con facilidad caen en el individualismo y se llenan de rarezas. Lo mismo con el conflicto intergeneracional. Ah, es que lo mejor es que una persona esté siempre en las casas con gente de la misma edad y que no haya mucho intercambio. Y pues una familia es conflicto intergeneracional por definición. Mínimo 2 generaciones, cuando no 3. Por lo tanto, evitar también el ambiente de invernadero porque empobrece a la persona. Y al contrario, una convivencia con mucha gente de distintas posibilidades, de distintas sensibilidades, ayuda a las personas a sacar lo mejor de sí. Y por último, significa renunciar a la persona que acompaña también afectivamente, con su masculinidad, en el caso de las mujeres que me escucháis aquí, con la feminidad, en el caso de los varones. Lo cual, como somos psicológicamente complementarios, es un déficit que una persona tiene también que asumir. eh, el patrón clásico, por más que sea de roles y por tanto no es una cosa definitiva, pero que la mujer necesita a alguien que le dé seguridad, porque las mujeres tendencialmente son más inseguras, de tener a alguien así le ayuda, los hombres necesitan a alguien que le afiance y que le digan, qué bueno eres, qué grande eres, qué bien lo has hecho. Eh, y si no, pues se siente efectivamente ese déficit. Y cuando uno, pues con compañera de trabajo lo encuentra, es normal que sienta, wow, yo con esta persona me siento muy a gusto y me da algo que a mí me, me ayuda, me sirve, me es agradable. ¿Me es necesario? Esa es la pregunta que veremos a continuación. Bien, hemos dicho eh, lo que se conserva, se mantiene el hecho de ser un individuo sexuado, evidentemente. Por tanto, no se puede asustar si me gustan las personas del otro sexo, evidentemente. Se mantienen las pasiones,
Es decir, una atracción que en ocasiones puede ser una atracción fuerte. Se mantiene la necesidad de querer. Y si esa necesidad, como decíamos con Ochedai, se reprime, entonces será un celibato infeliz. Y se mantiene la felicidad de sentirse querido. Y esto lo he cambiado, porque me parecería que el complemento de querer sería ser querido. Y no tanto es ser, sino sentirse subjetivamente querido. Y una persona que no encuentra gratificación afectiva también en el celibato, ahí sí que va a tener un déficit importante. Y es cierto que el trato con Dios da esa gratificación afectiva, pero también es cierto que no somos ángeles y que por lo tanto necesitamos también ese cariño de personas, hermanos de vocación, personas con las que dirigimos, personas que no tienen nada que ver con la labor apostólica, pero que son mis amigos y mis amigas, les dedico tiempo, nos lo pasamos muy bien y no tienen el mínimo interés ni de que le hable de Dios, ni acercarse a ninguna cosa, pero nos lo pasamos bien juntos. Y no solo que nos lo pasemos bien, sino que esto nos enriquece mutuamente, humanamente, y eso también es necesario. Me siento a gusto con esta persona. La necesidad de relacionarse, ya hemos dicho, ojo con el individualismo, en tener mi pequeño cortijo, mi pequeño ranchito en el cual yo me siento bien y los demás, una vez acabado el horario de atención al público, pues eso es el funcionario, ¿verdad? Y la necesidad de tener relaciones de intimidad afectiva, distinto de intimidad corporal. Intimidad afectiva es alguien con quien yo pueda compartir las cosas que de verdad me interesan. Las cosas, mis alegrías, mis tristezas, etc. En un ambiente, diría, no institucional. En un ambiente de camaradería, en un ambiente de intercambio. Por lo tanto, va más allá de la dirección espiritual. Porque la dirección espiritual no es un ambiente de camaradería, no es un ambiente de intercambio, y sí es un ambiente institucional estructurado, en el cual quedamos tal día a tal hora para hablar, yo te cuento mi vida y tú no me cuentas la tuya, ¿no? Ah, esto que dice me recuerda que, pues guárdatelo que ahora me toca a mí hablar. Esa necesidad de tener relaciones de intimidad afectiva se compensa muy bien con la amistad, que será la clase que veremos a continuación. Este es un artículo, El valor de la amistad en la vida célibe, de este franciscano italiano, Maurizio Faggioni, que lo he cargado también en el Dropbox, donde tengo que cargar todavía estas diapositivas. Es lo mejor, lo más bonito que yo he escuchado sobre amistad y celibato, dirigido explícitamente a seminaristas, pero donde pone seminarista, pones persona célibe, donde pone seminario, pones casa de cualquier tipo de personas que conviven en el celibato, y creo que es aplicable al 99% para hombres y para mujeres. Y entra en cuestiones como amistades particulares, como amistades erotizadas, como amistades por otro sexo. Bien, eso será la siguiente clase. Leo la cita: la abstinencia sexual puede resultar a veces dura, pero el verdadero sacrificio, el más grande para el célibe, es el sacrificio de la intimidad, que me abra al otro sin perder mi intimidad. Para el célibe, la vía más idónea para vivir esa intimidad es la amistad. Llegamos a la pregunta clave que decíamos al principio. ¿Es psicológicamente sano el celibato? ¿Es algo que me va a ayudar a madurar, aunque me quita el camino por el cual maduran la mayor parte de las personas de una forma natural, asumiendo responsabilidades de mujer, hijos, económicos, etcétera? Pues yo diría que sí, siempre y cuando admitamos un romper con algo que se da por hecho en tantas sociedades, que es el concepto de la media naranja, que es una expresión típica prácticamente en todos los idiomas. En italiano es la mezza metà, la media mitad; en inglés es the best half, la mejor mitad. Yo soy la mitad mala y el cónyuge sería la mitad buena. Pues no hay medias naranjas. Es decir, aquí no estamos 50, 60 medias naranjas. Aquí estamos 50 naranjas completas. Con necesidad de relacionarse, con necesidad de tener amigos y amigas, con necesidad de abrirse, de contar las cosas que me preocupan y que me alegran, pero personas enteras y completas. Por tanto,
Las personas que dicen que hay esa necesidad de relaciones conyugales, de tener a alguien al lado, quizás tiene un concepto de que las personas somos incompletas. Y yo diría que no. Ni las que no nos casamos por motivos religiosos, ni las que no se casan por motivos profesionales, o porque no han encontrado a la pareja, o porque la han encontrado pero no le han gustado, porque se ha roto, etc. Personas enteras. A mí me gusta mucho esta otra escena, claramente hoy estamos precisamente en la fiesta de Santa Marta y Santa María, ¿verdad? Y me gusta porque vemos a Jesús muy humano abrazando sin miedo a dos mujeres. Claro, mira que son dos mujeres y no una, y mira que están los testigos, las carabinas, como decimos en mi pueblo, por detrás, ¿no? Es decir, Jesús no me lo imagino si Marta o María están llorando y se le acercan con tristeza y, ay, no, no, no me toques, con miedo a la corporalidad. Es otra cosa también bastante propia de la persona feliz. No tener miedo a la corporalidad, sino tener una relación distinta con el cuerpo, evidentemente. Alguien a quien nadie le ha tocado de manera íntima tiene una relación un poco diversa con el propio cuerpo, y eso hay que también que conocerlo. De manera que manifestaciones de afecto muy corporales que para una persona casada puede vivir con gran naturalidad, para una persona célibe se puede sentir un poquitín cerrada. Yo recuerdo que eso me lo decía esta psicóloga de la que he hablado antes, me lo decía, se te nota que no has tenido nunca novia. ¿Por qué? Porque es que cuando te voy a dar un beso, un abrazo, un lo que sea, tenía 60 y pico años, tenía la edad de mi madre, que te pones un poco rígido. Pues mira, sí, es normal. Tengo que ser consciente, pero no voy a pelear contra eso, porque me parece que es algo coherente con mi estilo de vida, que yo mi corporalidad la doy muy poquito. Ni a una mujer de 65 años, ni mucho menos a una de mi edad. Bien, por eso me gusta también la escena de Jesús en el pozo, en el cual Jesús habla solo con la samaritana y los discípulos se extrañan que Jesús hablase a solas con una mujer. Yo por eso me hago la composición del lugar de que Jesús de vez en cuando llegaría a casa de Betania, llamaría, ¿quién eres? Soy Marta, pues soy Jesús, ¿puedo entrar? Sí, sí pasa, pero ¿estás con alguien? No, estoy yo aquí sola. Y Lázaro, no ha salido tal. Y María, pues ha ido a comprar. Bueno, pues, me voy a dar una vuelta por Betania y vuelvo. ¿Cuándo llegan ellos? Media hora. En media hora vuelvo. Porque recordemos que Jesús era humano. Una cosa que fuese el Hijo de Dios y perfecto hombre, y otra cosa es que no tuviese atracción por las mujeres. Importante. Y las mujeres que lo cambien y que solo apliquen. Porque, concepto clave en Cristología, no fue redimido lo que no fue asumido. Si Jesús no sentía atracción física por las mujeres, no le gustaban, también desde un punto de vista erótico, podríamos decir, ordenado pero erótico, la sexualidad y la atracción sexual no hubiese sido redimida. Igual que han sido redimidas las lágrimas, el dolor, el sufrimiento y tantas otras pasiones normales buenas que tenemos todos. Y a mí me sirve, por lo menos cuando una chica me hace un poco de tilín, es decir, a Jesús quizás también le diría, qué chica más mona. Y seguiría para adelante porque sus pasiones sí que estaban ordenadas, no como las nuestras. Bien, decimos entonces, el celibato es psicológicamente sano, pero podemos preguntarnos también si, bueno, empezamos en algunos signos de vocación que nos pueden ayudar para ver que el celibato sea efectivamente sano. En primer lugar, nombraríamos la normalidad psíquica. Es decir, ¿qué quiere decir? Pues lo que en un lenguaje normal, coloquial, llamamos una persona que está normal, equilibrada. Esta es la siguiente. Esto es normalidad psíquica. Estabilidad en las virtudes. Ya estamos hablando ya desde el punto de vista del discernimiento vocacional. Estabilidad en las virtudes, en todas, pero especialmente en aquellas que van a tener más que ver con el celibato. La castidad, desde luego, pero también la humildad, pero también el desprendimiento de los bienes materiales, pero también otra serie de cosas que para yo tener el corazón libre verdaderamente para los demás, lo tengo que tener a la vez desprendido de las cosas materiales.
porque si no entramos en los conflictos. Que el estilo de vida guste, y aquí una vez alguien me dijo, hey, que guste, parece que estás hablando de que venimos a la vocación solamente para divertirnos, para pasarlo bien. ¿Dónde está el sufrimiento? ¿Dónde está el Tabor? Tú estás hablando solamente, perdón, está el Gólgota, tú estás hablando solamente del Tabor. Sí, pero se me ocurrió responderle, ¿tú qué dirías de un novio, de una novia que te dice, oye, estoy para casarme? Ah, muy bien, ¿y qué tal? No, muy bien, bueno, la verdad es que tiene un carácter de perros. Nos vamos a casar y creo que seremos felices, pero tú vas a ser capaz de ser feliz con esta persona, con este carácter, con esta forma de ser, con estas manías. No, yo así no. Yo así no voy a ser feliz cuando te cases. Pero en ese sentido digo, lo del estilo de vida gusta. Con esfuerzo, evidentemente sí. Y eso también sirve para las vocaciones recientes que vean en perspectiva cuál será mi vida, no ahora cuando soy una persona alocada de 20, 25 años, sino también mira cómo viven las personas de 50, 60 años y tú con ese estilo de vida te sentirías bien. Y aquí viene el gran mensaje para las personas de 50, 60 años y de ahí para arriba. Que puedan verte las vocaciones jóvenes y decir, yo quiero ser como esa porque yo así sería feliz. Claro, alguien que ya con 50 o 60 años tiene sus manías y tiene, ¿no? Una vez, no sé si os suena, don Federico Suárez, famoso porque escribió varios libros, ¿verdad? Cuando yo estaba en la residencia universitaria haciendo la carrera, vino a la casa porque pasaba por Sevilla y una tertulia encantadora realmente, y una de las cosas que nos dijo, un poco hablando de lo que le venía a la cabeza desordenadamente, pero muy formativo todo, dijo, hay gente que dice que no hay que tener manías. Dijo, eso me parece irrealista e inhumano. Vamos a tener manías. Pero dijo, dos consejos, que sean pocas, porque si son muchas, agotas a los demás. Y que sean estables, porque si no, les mareas. Si hoy me gusta con sal y mañana sin sal, si hoy me gustan las corrientes y mañana me gusta el calentito, entonces nadie sabe cómo hay que tratarte. Pero esa tendencia la tenemos. Y yo creo que el pensar en lo que tiene que venir después nos puede ayudar mucho a templar nuestro carácter, no a reprimirlo, no a decir que no a las cosas que a mí me gustan, sino a decir, bueno, tengo que mantener la compostura porque hay que hacer el clima agradable a las que vienen conmigo y a las que van a venir después. Y con eso rompemos un poquitín de individualismo, que ya hemos dicho que es el gran riesgo del celibato. Yo soy así y al que no le guste, que se fastidie. Pues ahí no vamos a ningún sitio. Seguimos, buena capacidad relacional, porque el apostolado necesariamente está muy en relación con con darse a los demás. Y por tanto, no es que uno tenga que ser un showman, pero sí que tiene que tener una capacidad de adaptarse a otras formas de ser, de hablar con gente muy diversa a mí, de categoría sociocultural más alta, más baja, etc. Una persona que sea muy tímida y que le cueste hablar en público y que no es capaz de tener una conversación de una cierta profundidad, pues difícilmente va a venir bien un apostolado, salvo que se meta a cartujo y aún así. Tolerancia a la frustración, porque la vida tiene sus dificultades y la vida del apostolado tiene también la cruz. Y hay cuestiones que no salen a la primera ni a la segunda y uno tiene que desprenderse del resultado y decir, yo voy a trabajar por Dios y por los demás, independientemente de que me respondan o no me respondan. Tenemos otra clase sobre el burnout y por lo tanto no me detengo en este punto. Pero nos quedamos ya con la cantinela de trabajar por Dios y por servir a los demás, y si no me responden, es su problema. Ojalá respondiesen y ojalá hubiese frutos. Evidentemente, estamos dependidos, pero somos humanos. Pero trabajar por Dios. Y por último, aunque es lo primero en verdad, una vida interior en la cual Dios llena verdaderamente el corazón. Y esto implica que cuando la persona se siente sola, se da cuenta, como dice Jesús en el Evangelio, yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y esta es una gran experiencia que de algún modo es necesario tenerla, irá creciendo, pero es necesario tenerla antes, esa vida espiritual. Que yo cuando estoy triste,
voy a la capilla, rezo, y el problema sigue ahí, pero me siento que he compartido esa preocupación con Dios y por tanto estoy un poquitín más aliviado. Y que cuando tengo una alegría se la cuento a él y lo necesitaré también contarla a otras personas, pero en la medida en la que la persona va descubriendo que y le va saliendo que espontáneamente a quien primero se lo tengo que contar es a Dios. Y luego lo contaré con tantas otras personas. Y con eso se compensan las frustraciones que decíamos antes. Ahora bien, ¿puede ser psicológicamente insano en algunos casos el celibato? Pues diría que también. Hay casos en los cuales efectivamente el celibato puede dificultar el desarrollo normal de una persona en determinadas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones que veremos a continuación? Motivos, por tanto, no ya para decir apártate del camino, sino por lo menos para decir piénsatelo 2 veces o bien sigue creciendo en estas cosas antes de incorporarte en este camino vocacional. Ah, no, que se incorpore y ya crecerá. Y si no crece, mm, pues lo vamos a... Bueno, es que la gracia de Dios la va a hacer, pero ya hemos visto que la gracia se basa en la naturaleza. ¿Puede ser la naturaleza? Sí, pero una naturaleza que está muy dañada va a necesitar un milagro. Y Dios hace milagros, yo creo en los milagros, pero también creo que Dios hace milagros con bastante poca frecuencia. Y que la mayor parte de las veces de lo que se fía es que la persona ponga sus medios humanos, se confíe en una persona que le ayude a mejorar y si es necesario, vaya a un profesional para que le ayude a aquellas cosas que son más extraordinarias que necesitan una atención más especializada. Entonces, motivos para desaconsejar o diferir un camino vocacional. Necesidades afectivas especiales, les llamo yo. Personas que con el trato que ya hemos dicho que es pues relativamente sobrio, templado en la vida de celibato, no se sienten satisfechas. Para sentirse queridos necesitan manifestaciones muy explícitas, que son un poco adolescentes en ese sentido, porque es normal que un adolescente pida besos, abrazos, cariño, atención, afirmación, pero si solo pide una persona de 20 y pico, 30, 40 años, atención, porque eso es algo que difícilmente vas a tener en una vida de celibato. Mientras que quizás en un camino matrimonial sí que lo tendrías, quizás no, ya hemos dicho que no lo idealizamos. Dificultad en las relaciones interpersonales, muy tímido, muy narcisista, muy dominante, muy dependiente, ¿no? O sea, una persona que vive en celibato tiene que tener la suficiente autonomía afectiva, equilibrio entre interioridad y exterioridad, entre estar muy bien con los demás, pero también estar bien cuando estoy solo. Y pues en un momento en que no hay nada que hacer, pues estoy en meditación y trabajo, leo, hago lo que sea y pues fantástico, pues he tenido un tiempo para mí. ¿No tienes tiempo para mí? ¿Toca otra vez ir a trabajar? Pues allá que voy. Bien cuando estoy conmigo, bien en la autonomía, bien en la relación. Mala adaptación a la soledad, poca autonomía, pues más o menos lo hemos dicho, ¿no? La persona cuando está sola y no es que necesito, pues, si necesitas cosas así, pues ojo. Dificultades con figuras de autoridad, habitualmente debido a una relación conflictiva con el padre. Con la madre también, pero habitualmente con el padre. Pues una persona así va a tener dificultades tanto con los superiores, y cualquier persona en cualquier estilo de apostolado va a tener sus superiores, y va a tener esos roces, dificultad para obedecer, y le va a costar mucho mandar. Tendremos alguna clase sobre el abuso espiritual y veremos cómo las personas que no saben obedecer difícilmente van a saber mandar y van a caer en actitudes autoritarias, despóticas, etcétera, como mínimo de abuso de autoridad, cuando no de conciencia o espiritual. Por lo tanto, una persona que no sabe obedecer bien, que no sabe dejar su opinión cuando es buena, pero es opinable, y puede haber otras mejores, o puede haber otras que sin ser malas, pues son buenas también. Y lo dice la persona que manda, pues tiramos para ese lado. Caídas frecuentes de castidad, pues evidentemente una persona con estas dificultades va a tener difícil
el vivir bien, ¿no? Va a ser como vivir en un contrasentido con su propio celibato. Yo he entregado a Dios mi corazón y mi afectividad y mi corporalidad y sin embargo sigo teniendo dificultades y caídas. No es que esto sea decir no en absoluto, ¿no? Si no podemos dejar fuera al propio San Agustín, pero sí el templar las cosas. Mira, primero estabiliza esta virtud y después tiraremos para adelante. Y lo mismo en algunos casos, experiencias sexuales. Historia de abusos, interesante también, ¿no? Porque los abusos, lo hemos visto también en la clase anterior, producen una herida en la afectividad, una herida en la autoridad también. De alguna manera, una persona que ha sufrido abusos va a tener dificultades en todas estas cosas que hemos dicho. Porque el abuso se comete por una persona que tiene más fuerza, autoridad, etcétera, por tanto, dificultad con esta persona. Va a tener esa herida en su corporalidad, en sus relaciones, en sus necesidades afectivas. Quiere decir que la excluimos, no quiere decir que antes de entrar necesita hacer un camino de sanación, que en muchos casos, y ese es el único caso en el cual recomiendo al 100% una pasadita por un psicólogo. Porque puede haber heridas que están tan ocultas, tan reprimidas por la persona, que salen a la luz solamente después de años. Entonces, es bueno que la persona tenga a alguien con quien dé confianza, con quien le pueda hablar, a quien le pueda contar las cosas en la medida en la que quiera y que pueda indagar un poquitín. Y habitualmente una persona que sin más, pues bien, recibe acompañamiento espiritual, pero no tiene grandes estudios, le es difícil dar el consejo adecuado que necesita una persona que ha sufrido esto. Sobre esto no lo veremos aquí en estas clases, pero sí que en el canal que he dicho, ahí tengo otras sobre acompañamiento en heridas psicológicas, en el cual se abordan estas heridas y otras más. Sobre la homosexualidad hemos tenido otra clase también y hemos dicho las dificultades que podría tener una persona en esta condición para vivir un celibato sano, enriquecedor, con relaciones normales con hombres, con mujeres, etcétera, y luego el ambiente cerrado, unisexual, que muchas veces se tiene en los ambientes formativos, etcétera, que le podría dificultar el tener esas relaciones amplias, es sentirse bien acompañado, querido, etc. Bien, lo dejamos aquí. Podemos tener un tiempo para preguntas y luego tendríamos el intervalo y pasaríamos a la siguiente clase, que sería la de la amistad y celibato. También se ha quedado alguna pregunta pendiente, que quizás de las clases anteriores podría ser el momento. Quedaría 15 minutos, por ejemplo. A ver, a mí me ha gustado como comparar el amor a Dios en el celibato con lo que pasa también en el matrimonio, ¿no? O sea, es un amor total, es un amor como lo que se da tanto en el matrimonio, en la relación con la pareja, como se da en el ambiente de familia, compararlo con la vida de una persona que se vive y que vive en un centro de la obra. Porque si no es como si fueran dos mundos demasiado diferentes y a mi parecer no lo son. ¿No? O sea, eso es algo que no sé usted cómo lo ve. O sea, a mí me parece que nos hace mucha falta para que, pues, que nos veamos como personas, que somos personas comunes y corrientes. Sí, si es decir, una persona célibe le enriquece mucho tener contacto con personas casadas para ver cuáles son esas dinámicas, para descomplicarse y también en muchos casos, fíjate, para personas que vienen de ambientes difíciles, de familias desestructuradas, para ese tipo de personas le viene especialmente bien tener un tiempo de convivencia con una familia estructurada, porque esta persona está llamada a formar una familia, aunque sea una familia espiritual, a dirigir a otras personas para que funden hogares cristianos, a tener relaciones con sus iguales, con los de arriba, con los de abajo, distintas generaciones. Eso, una persona que no lo ha mamado en casa, lo tiene muy difícil.
porque le falta el punto de referencia. O incluso puede llegar a pensar que esto no es posible. Como me comentaba una ocasión un chiquito, de familia claramente rota, y que hablando con él de amor humano y de vocación y de matrimonio, y en plan muy general, no que le estuviese planteando, dijo, mire, don, eso del amor para siempre no existe. Claro, ¿quién lo dijo? El chico que sus padres se habían roto cuando él era muy pequeño. No había visto ese ambiente. Ante ese tipo de personas sí se van a acercar a un ambiente, a una vocación al celibato. Incluso también, en general, aunque estén llamadas al matrimonio, yo suelo recomendar que pasen con un amigo, con una amiga, que esté en una familiar, si es posible un poco numerosa, mejor para que vea también el ruido de más gente. O quizás, en lugar de ir a una convivencia, un campamento, un lo que sea, una cosa detrás de otra, mira, tu campamento este verano va a ser, vete con tu amiga fulanita que tiene una buena familia y te vas a ir 15 días o un mes con ella en vacaciones, como un guante. Porque ve también los defectos que hay en la familia, ¿no? Pero ve cómo es ese cariño, cómo se ejercita, cómo no ceden, cómo comparten, cómo tal. En ocasiones también con chicos y chicas que son de hijos únicos también, el entrar en ese ambiente más desestructurado, caótico, pero a la vez de compartir y pasarlo bien, muchas veces les viene muy bien. Porque les rompe sus raíles, su zona de confort y les ayuda a sacar lo mejor de sí mismos. Gracias. ¿Nos podría decir usted qué piensa sobre la frase de María Rojas Estapé sobre encuentra tu persona vitamina? ¿Podría hablar algo de eso? Bien, el libro Encuentra tu persona vitamina no lo he leído todavía. Voy todavía por el anterior, por el de... Va a ser que eso es cómo hacer que te pasen cosas buenas. Ella me parece una gran divulgadora de contenidos que son muy anteriores a ella, por lo tanto ella sintetiza varios autores mezclando lo biológico con lo psicológico y ayuda a muchas de estas cosas que ya hemos dicho, que las relaciones te ayudan a sacar lo mejor que llevas dentro. Y a la vez puede haber relaciones que te pueden hacer daño, porque instintivamente te hacen sacar de ti mismo cosas que te duelen. Yo ante eso, hay otro libro que me ha servido mucho, que es de un tal Gary Chapman, que es el de los 5 lenguajes del amor. Porque dice que cada persona está escrito para el matrimonio, pero luego creo que es ampliable también para el celibato. Porque dice que cada persona, a ver si me acuerdo, hay 5 posibles lenguajes de expresar el amor, que sería el que hemos dicho que es más masculino, que es el de buscar afirmación, el de, ¿no?, en palabras de afirmación. El segundo sería el que es más femenino, que es tiempo de calidad. Sería la mujer que está, oye, hazme caso, sí, yo te estoy haciendo caso, pero apaga la tele, no, no, si ya te escucho, si mientras veo el partido de fútbol, no, no, que quiero todo tu tiempo para mí, qué egoísta eres, bueno, por lo menos un rato, ¿no? Bien, el tercero sería regalos, el cuarto sería el lenguaje corporal y el quinto no me acuerdo cuál era. Servicio, efectivamente. Entonces, alguien cuyo lenguaje de amor sea el lenguaje corporal, claramente tiene una seria dificultad para el celibato, como hemos dicho. La propuesta que tiene Chapman es, por un lado, que cada uno tiende a hablar, o sea, a manifestar afecto de acuerdo con su lenguaje, independientemente de quién tenga enfrente. Y hay que aprender el diálogo, cuál es el lenguaje del otro, aprender idiomas para manifestarle ese amor. Pero, y esta es la cosa interesante, dice, cada uno tiende a recibir afecto, a valorar el afecto solamente cuando es en su propio lenguaje. Y no se da cuenta que me están dando afecto en el lenguaje que puede la otra persona. Por tanto, dice, cambia de chip. No proteste, es que no me das, es que no me das. Pues es que te está dando lo que la otra persona te puede dar. Pero la idea más interesante, y por eso me lo he recordado ahora, que dice da una especie de voltereta que psicológicamente me parece muy interesante, que es cuando dice, si tú ves que alguien no te está dando lo que quieras, que una relación con otra persona te está resultando frustrante o dolorosa o insatisfactoria, pregúntate cómo me hubiese gustado que esta persona me hubiese respondido.
pues a mí lo que me hubiese gustado es que me hubiese pedido las cosas, por favor, que me hubiese dado afecto, etc. Pues bien, eso que tú echas de menos no es un problema de la otra persona, es un problema tuyo. Es tu déficit, es tu carencia. A una persona que tiene una autoestima sólida, no necesita a alguien que esté detrás diciendo qué bueno eres, porque ya lo sé, no me lo repitas. Entonces, ese conocer cuáles son mis carencias, que habitualmente arrancan de mi infancia, de la austencia que yo he tenido en la educación con mis padres o en primeros años, me ayudan a conocerme, me ayudan a no exigir al otro cosas que no están conscientes de dar, me ayuda también a protegerme. Es decir, varias de estas cosas que a todos nos fastidian de los demás, es como la persona que está andando, pues salimos a y a alguien le pisan y, ¡ay, me has hecho muchísimo daño! Ten cuidado donde pones el pie. Mírate el pie. No es el que tengas un callo en un dedo o que tengas J en el dedo gordo. Porque no te das cuenta que la reacción que has tenido es desproporcionada. Entonces, claro, yo puedo tener un poco más de cuidado, pero si tú ante esas heridas, ante esos roces de la convivencia, te miras a ti y dices, a lo mejor tengo un callo y tengo que arreglarme, entonces conseguirás ser capaz de estar en una multitud y no tener tanto cuidado, o bien proteger el pie para que no te pisen, o bien curarte el callo para que te puedan pisar y que no sea una cosa tan dolorosa y tan desagradable. Pues lo mismo con los roces que hay en la convivencia. Contando con que, y esto es otra dificultad extra que tienen las personas célibes que viven en grupo, que una persona puede elegir el cónyuge. Con su carácter, si no tiene carácter que me gusta, no le elijo. Una persona que vive con otras personas con las que comparte la vocación, quien le cae, ¿verdad? Pero, y por eso es interesante también mirar a las familias, una persona elige con quién se casa cuando se casa. Luego el carácter va cambiando. A veces cambia mejor, otras veces no cambia tan a mejor. Como dice Sancho Panza, cada uno es como le parió su madre y a veces aún peor. La gente también, pues con el tiempo es normal que todo se vuelva un poquitín más rígido. Las cervicales, la espalda, las rodillas y el carácter. Por tanto, a la vez que damos por hecho que eso va a ser así, como las manías, pero también uno tiene que tener cuidado de que no se me enrarezca el carácter. Tiene que decir, ojo, me aguanta, me dice, ¿no? Pero yo mismo, por mi propio crecimiento personal, es bueno que tenga un poquitín de cuidado, de no hacer cosas más expansivas y también ayudar a las otras personas con gran cariño y con gran delicadeza a decir, ojo, se te está enrareciendo el carácter. Y una persona, especialmente si está entregada a Dios, que tendrá pues esa humildad y esa predisposición para que le ayuda, humanamente tendrá que decir, ¿será que sí? Pues mira, en mi opinión sí, y en opinión de otras personas que viven contigo también. Entonces, ¿y qué hago? Pues un poquitín más de esfuerzo de templar tus reacciones, tus respuestas, etcétera. Porque si no, si lo dejas como caballo loco galopante, vas a ser cada vez más difícil de tratar. Entonces entramos en esa situación en la cual la vida en común pues se hace desagradable y la gente dice, yo, si vivir esta vocación me va a llevar a ser como esta, pues yo no quiero, evidentemente. Esto me lo contaba un sacerdote, habíamos visto una convivencia para sacerdotes, varios vídeos sobre el celibato, y al final este que es muy tierra a tierra, dijo, a mí me parece muy bien, pero cuando yo me decidí a entregarme en el celibato, yo no iba por todas estas teorías que salen aquí, ni todo lo que yo he dicho, yo sencillamente veía un montón de gente alegre, divertida, que se entregaba a los demás, que era feliz en ese darse a los demás, que yo decía, yo aquí me encuentro a gusto, soy piadoso, me ayudan a rezar, me ayudan a portarme bien, yo quiero ser como ellos. Y creo que gran parte de la promoción vocacional es precisamente esa, que la gente vea caras sonrientes, alegres dentro de la entrega, que la vocación me ayuda a ser mejor. Por otro lado, el tema de la familia lleva también otra cosa.
que es dos personas que viven juntas, yo no puedo vivir con esta, me cambio de casa. Muy bien, pues cuando hables con una persona casada y te diga, yo no puedo vivir con esta, dile, cámbiate de marido, cámbiate de mujer, cámbiate de casa, de hijos y todo. No, ¿verdad? No. Bueno, pues entonces ten un poquitín de paciencia y un poco más de adaptabilidad a los otros modos de ser. Ante esta exposición del celibato, pues estaba pensando también que requiere en el proceso de discernimiento un conocimiento pues bastante profundo, propio y también pues de quien acompaña en ese discernimiento. Entonces, pues de repente me ha venido a la mente como la dificultad de hacer ese proceso en una persona muy joven. Pues ¿qué consejo daría? O como, porque tampoco somos profetas, pues es un potencial, pero no sé si tiene algo que Sí, yo diría que la persona joven, la madurez, es un concepto también dinámico. Una persona de 14 años puede ser madura, pero si no evoluciona, es una persona de 18 años con carácter de 14 y se ha convertido en inmaduro. Y lo mismo cuando tiene 30, y cuando tiene 40, y cuando tiene 50, tiene que ser una cosa de evolución. Por lo tanto, una persona muy joven entra en un camino de discernimiento vocacional mutuo, en el cual una de las cosas que hay que ver es que esta persona va creciendo a lo largo del tiempo en su madurez, en sus relaciones, y que lo que con 14 o 15 años era normal que tú hicieses y que te relacionases, ahora mismo que tienes 18, 19, 20, esto no. Por tanto, ojo. Y ayudar con caminos individualizados a descubrir cuál sería la manifestación normal de madurez para que la persona la encuentre y pueda hacerla. La vida habitualmente lleva a una persona normal y bien equilibrada y bien formada a que vaya madurando sola, pero a veces no, y hay árboles que van creciendo, y esto es lo difícil, imperceptiblemente torcidos, y que sin que tú te des cuenta, es como cuando vemos a los sobrinos y, uy, ¿cuánto has crecido? Y el padre dice, no, si está como siempre, y dice, no, no, mira los pantalones. Pues sí, ¿por qué? Porque el papá o la mamá que vive con ellos no se da cuenta y el tío o la tía que llega después de 6 meses, un año le ve sí que lo valora. Bien, con las cosas de madurez puede pasar algo parecido. ¿Cómo se ve que la persona es madura? Eso será otro manta que saldrá varias veces. Cuando tiene relaciones normales con sus iguales. No con los que son mayores, no con los formadores, no con los directores, no, sino con las personas iguales. Es capaz de darse a los demás sin imponerse. Es capaz de servir sin sentirse frustrado. Es capaz de estar, como dijimos, solo o acompañado. Es capaz de manifestar el afecto sin sentirse que esto es mostrarme débil. Es capaz de escuchar y de consolar a los demás. Uno de los puntos que hay de que se puede diferir, pues voy a aplazar un poquito el celibato, ¿no? La definición de celibato decía de las experiencias que se ha tenido la persona, experiencias sexuales en su vida anterior. Sí. A mí una persona mayor, ¿sí? Me dijo, mira, en este momento, cuando casi mucha gente ha pasado por estas experiencias, lo que para hace unos años era, pues no sé, un beso, ¿sí? Y que no dejaba como tantas marcas o heridas, pues es más o menos lo que le está pasando a los jóvenes de ahora, ¿no? Que desde muy jóvenes están teniendo relaciones. Sí. Es como... Sí, es cierto que ahora mismo se puede acceder muy fácil a tener relaciones y que lo que antes se hacía con gran pudor de dar un beso, ahora mismo se llega mucho más lejos, pero la marca quizás no sea tan fuerte porque haya menos implicación afectiva, pero sigue habiendo una marca en una persona con la que uno ha tenido una relación. Porque no es solamente dar la corporalidad, sino que es dar la intimidad, estar afecto, estar algo que es muy íntimo y que una vez dado, queda dado. Entonces quizás pueda dejar algo menos de marca, pero marca deja. Y especialmente para una persona que ha tenido una relación, igual o jóvenes que no han vivido bien el noviazgo, que personas que han vivido en la viudez. Puede haber una dificultad
para expresar en lenguaje celibatario, expresar el afecto y recibir el afecto. Una persona casada llega a su mujer, llegan del trabajo, 2 besos, un abrazo o todo lo que pueda venir después. Es muy difícil no sentirse querido cuando alguien te pega un abrazo fuerte. Y quizás esto estamos dentro del lenguaje corporal que estamos diciendo que es un poquito indistinto, ¿no? La Marian Rojas recomienda abrazos de 8 segundos porque es lo que te da la inyección de oxitocina. Pues perdóname, pero yo hace 8 segundos no doy. Ninguno. No recuerdo cuándo fue la última vez que lo di. ¿Por qué? Pues porque es que pues no tengo la oportunidad. Bien, entonces ¿no quiere decir que tengo un déficit de oxitocina? Quizás sí. Bueno, y lo asumo, pues ya intentaré compensarlo de otra forma. Las hay. Pero la persona que necesita su dosis de oxitocina periódicamente tiene que de alguna manera deshabituarse y buscar estas vías alternativas de encontrar la satisfacción afectiva, que es lo verdaderamente importante. Ni el abrazo, ni el deseo, sino el sentirme querido. Esta mañana un poquito con el tema de homosexualidad, hablo un poco de la importancia de el primer paso de aceptarlo, ¿no? Entonces, pensando en estas carencias afectivas, digamos, cómo ayudar o cómo facilitar para que podamos, digamos, como asumir o aceptar que esas carencias existen y que en algunos momentos pues vamos a necesitar una ayuda A, B, C, ¿no? Pues, porque a veces uno se encuentra pues o barreras o negación o que no se asume. sí. Bien, ante esas heridas psicológicas, ¿no? ¿Cómo hacer para que se asume que uno tiene heridas psicológicas y carencias cuando hay gente que se defiende? Pues yo empezaría, o quizá como buen español, a lo bestia. Y es que todos tenemos heridas afectivas. Es decir, quien haya tenido un padre perfecto, que levante la mano. Aquí hay una mano. No. Un padre que le diga, a mí ese padre, mi papá o mi mamá, cuando hizo o dijo esto, a mí me dolió. Yo hubiese esperado otra cosa, otra reacción, y esto todavía, pasados los años, me duele. A mí hay cosas que me vienen a la cabeza. ¿Quiere decir que estoy frustrado? No, pero ¿quiere decir que esto me deja un pequeño vacío? Pues sí. En la medida en la que uno lo acepta, lo asume, le va a ser mucho más fácil no reproducir esa herida en la vida normal o no intentar llenar heridas afectivas o carencias infantiles en la vida adulta. Porque esto puede sonar un poco dura, pero es así, es nuestra condición humana después del pecado. Hay heridas con las cuales tú tienes que aprender a convivir porque no se van a llenar. Los besos, abrazos, caricias que no te han dado de chico, por muchos besos, abrazos y caricias que te den de mayor, no es lo mismo. No llenan. Pero claro, esto también, cuando una persona lo asume, le puede dar otro mensaje, que es, lo único que te va a llenar es Dios. De alguna manera, ese vacío, que por muy perfecta que haya sido tu educación, lo sigues teniendo, es también una manifestación de que tú estás llamado a la infinitud, a Dios. Y por tanto, cuando tú digas, a mí esta relación no me llena, conyugal, vocacional, de cualquier tipo, por más que tu vocación sea muy bonita, muy maravillosa, el mejor sitio para vivir, el mejor sitio para morir, es imperfecta. Y cuando te des cuenta, entiende, por un lado, que toda institución de la Iglesia y la misma Iglesia es una mezcla de lo humano y lo divino. Y lo humano y lo divino solo se han fundido perfectamente en la persona de Jesucristo. Por tanto, si los superiores, si las reglas, si lo que sea, tiene agujeros, perfecto. Se podrá intentar mejorar, pero llegará un momento en el que no mejora más. ¿Por qué? Pues porque la condición humana. Y por otro lado, que eso te empuje a portarte bien y al cielo. Es que no ya estás fastidiado porque no. Intenta ser feliz. Habla el punto de forja de San José María que el Papa Francisco repitió en una Semana Santa al poco de ser elegido.
cada vez estoy más convencido, la felicidad en el cielo es para aquellos que saben ser felices en la tierra, pero a la vez una felicidad que es imperfecta y que por lo tanto me llena parcialmente y me empuja a tener más ganas de ir al cielo. Dos preguntas del chat. La primera es, ¿de qué forma se puede asumir mejor el déficit del complemento de la masculinidad sin que eso implique perder o frustrar la propia feminidad? Bien. ¿Qué parte de la masculinidad es la cual esa persona está echando de menos? Y cómo lo puede encontrar en otras personas que conviven con ella. Seguridad, por ejemplo, ¿no? Ya decía que es una de las cosas clásicas de la mujer, que por otra parte es también muy orientada a la maternidad. Yo me ocupo de los niños y puedo hacerlo, la leona, porque el león está fuera de la cova rondando, o la osa y el oso. Por tanto, es una cosa normal que haya una cierta tendencia a la dependencia, como en el varón puede haber una tendencia a la prepotencia. Ahora bien, como hemos dicho, esos son rasgos psicológicos asimétricamente distribuidos, pero no quiere decir que sean ausentes. Y por otro lado, la seguridad y el objetivo, independientemente de que uno sea hombre, mujer, más mayor o más pequeño, es que uno lo tenga por sí mismo, que uno sea suficientemente autónomo. Y para eso hay que aprender a darse la enhorabuena por las cosas bien hechas. Y a veces hay como una especie de miedo a darse la enhorabuena, porque no, esto es falta de humildad, no, esto es la verdad es la verdad, decía Santa Teresa. Yo recuerdo un chico que se dirigía conmigo, que estaba ya en el tercer primero de carrera, el tercer año que estaba con primero de carrera, aprobando muy pocas asignaturas. Y en un semestre se puso en serio y sacó la mitad de las asignaturas. Y oye, pues no estaba del todo bien, pero bueno, enhorabuena. No, enhorabuena, no tiene mérito. No tiene mérito. No, es que no estudié. No estudiaste los semestres anteriores que no aprobaste nada más que una. Ahora sí que tiene mérito porque has estudiado algo más. No, pero es que era muy fácil. Entonces está continuamente dinamitando su propio barco. ¿Qué había detrás? Pues detrás había una familia que se dedicaba a dinamitar el barco del chico. Y el chico había aprendido a dinamitar su barco. Por tanto, por eso digo, no se trata simplemente de cambio de actitud, que habitualmente, bien, pero si das un pasito atrás y te das cuenta del porqué de estas cosas sin culpabilizar a los padres necesariamente, porque quizás querían hacer lo mejor para ti, que es, venga, empujarte, pero se han pasado. Con tu hermano salió bien, contigo, que tenías otras condiciones, no salió tan bien. De esa manera la persona puede sentirse bien, porque claro, si este chico aprueba la mitad de las asignaturas y no se da la enhorabuena, ¿qué ganas tiene de seguir haciendo el esfuerzo para aprobar la otra mitad en el siguiente semestre? Ninguna, ¿no? Si sabemos celebrar nuestros éxitos, aunque sean parciales, nos sentiremos también suficientemente bien como para tirar para arriba y plantearnos metas más altas. La otra pregunta es con respecto a los motivos para desaconsejar el celibato cuando la persona es adolescente y está discerniendo la vocación. O sea, ¿cómo aplicarlo si está en una etapa en la que no se ha terminado de configurar? Pues ver si yo me encuentro suficientemente bien para entrar en ese camino. De hecho, los criterios que he puesto era pensando en camino de discernimiento, no en momento de replanteamiento de la vocación de quien ya está dentro. Que eso requería otra serie de cosas, porque para decir que no es la vocación, pues tendrá que ver si el discernimiento está bien hecho o no. Sí, también incluso, y esta es otra idea interesante, si el modo como yo estoy viviendo la vocación y que me siento algo insatisfecho es el modo de vivir la vocación o hay otros, porque habitualmente los caminos de la iglesia son bastante amplios. Recuerdo un jovencito que quiere hablar conmigo, tenía 28 años, vivió en celibato y me dijo, yo tengo 28 años, si me dijesen que me quedan 2 años de vida, perseveraría en mi vocación, porque no me cabe duda de que la tengo. El problema es que mi expectativa de vida son 50 años y yo no aguanto más, no aguanto esta vocación, me voy a romper.
2 años aguanto, 50 no. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuáles son las cosas que a ti te cuestan? Pues me cuesta que es que tengo que pedir permiso para todo. ¿Permiso qué quiere decir? ¿No? Que tengo cada vez que salgo, que entro, que ceno tarde. No tienes que pedir permiso. Me parece que o tú o el superior lo habéis entendido mal. Infórmale. Salgo con mis amigos, tengo una cena de trabajo, tengo una cena con mis amigos. ¿Hay algo que hacer? ¿Hay algún inconveniente? ¿Hay? Entonces, afiánzate, en cierto sentido, a este chico le faltaba tener la autonomía suficiente, quizás incluso parte por su responsabilidad, parte por responsabilidad del superior, que no había sabido dejarle carrete y le había aniñado. Ya, esto se vio otras veces, ¿verdad? Y entonces entramos en una dinámica que es muy peligrosa desde el punto de vista vocacional, que es cuando, mientras mejor vivo mi vocación, más destruido psicológicamente me encuentro. Mientras más obediente soy, crezco en virtudes, más empequeñecido me siento. Mientras más consulto las cosas, menos autonomía tengo y veo que mis amigos están invirtiendo en casa, en piso, etcétera, y yo para comprarme unos zapatos tengo que pedir 4 permisos. Por tanto, habrá que ver a estas personas, detectarlas, el niño bueno o la niña buena, ideal porque no me da problema, porque organiza todo, porque está siempre bajo el radar, etcétera, etcétera. Pero ojo, no estarás perpetuando una adolescencia. Por tanto, bien, con este chico, y sigue, han pasado 4 años o 5 y sigue todavía perseverando en su vocación. Por tanto, el planteamiento no estuvo mal, vive tu crisis adolescente que no has tenido por distintos motivos. Es decir, replantéate qué es lo que tú quieres vivir y si entras en conflicto, no te digo peleate con el superior, pero sí negocia y sí explora, que es otra cosa muy típica de la adolescencia, explora límites, porque si no, parte porque te acogotan y parte por tu propio miedo a explorar límites, no vaya a ser que me equivoque, me caiga, me tal, por resultado te estás empequeñeciendo efectivamente. O sea, tienes razón que con este modo concreto de vivir la vocación te estás haciendo daño y puedes acabar mal. Pero creo que en tu vocación hay otras formas como tú lo podrías vivir que sí que te ayudarán a crecer y a desarrollarte normalmente. Vale, es que muchas veces yo siento que nosotros hablamos de acompañar pues, el discernimiento de las personas y así, pero muy desde, claro, la persona es el protagonista del proceso, pero de alguna manera nosotros también tenemos la responsabilidad de acompañar a esas personas a ver, y eso implica que nosotros tenemos que discernir con ellos si nosotros no damos la vocación de nadie. Y después también en la formación. O sea, que no sé usted qué piensa, digamos, del autoconocimiento, uno se tiene que poner en juego para saber esto me cuesta, o mi forma de ver esto es así, pero no necesariamente esa es la verdad absoluta sobre esta cuestión en particular. Y tendemos de pronto a dejarlo mucho en el otro lado, como si nosotros fuéramos totalmente imparciales o objetivos. Y no sé, o sea, yo creo que eso a veces puede ser conflictivo. Sí, claro, toda vocación en la Iglesia siempre es la voluntad de Dios, que no sabemos cuál es, la voluntad de la persona interesada y la voluntad de la Iglesia o de la institución que le acepta para ese camino de vida. Y esas 3 voluntades tienen que acordar y ninguno puede hacer dejación de funciones. Ni la persona que se está planteando la vocación, es decir, dime tú si tienes vocación, si tengo vocación, y yo digo sí. Ni la persona que acompaña diciendo tú tienes vocación, eso lo nombraremos cuando hablemos del abuso espiritual, tú tienes vocación porque yo he visto la oración. Tú ve lo que quieres en la oración. Y quien tiene que ver mi vocación soy yo. Y a la vez, quien te tiene que aceptar es la persona responsable de la institución. Y a la vez, quien tiene que acompañar, había otra pregunta sobre las personas jóvenes. Las personas jóvenes es ayudarles a construir su identidad vocacional, ayudarle a vivir de acuerdo con la vocación y también, y eso solamente se puede experimentar, tal y como yo te veo que tú estás viviendo la vocación, puedes hacerlo de una forma relajada o lo estás haciendo pero con gran tensión, con un esfuerzo de voluntad que ahora mismo que tienes 20 años puedes, pero cuando tengas 40 años te vas a ver convertido en un rígido. Entonces, o te enseño a vivir la vocación relajándote un poquitín y aprendiendo a descansar, o si veo que no, lo que no puedo hacer es poner en juego tu salud futura.
evidentemente todo esto va acompañado con la confianza en la gracia de Dios, que ayuda profundamente a mejorar desde dentro y que refuerza y apunta a las virtudes, cuando existen esas virtudes. No sé si esto responde a la pregunta un poco. Siempre, pero también como poner en juego, o sea, digamos que uno sí tiene sesgos y uno sí tiene una formación y uno no es perfecto, y de alguna manera eso puede influir, pues, en algo, o sea, como que y así uno tiene que ser muy sincero con uno mismo, incluso también en los procesos de formación que vienen después, o sea, en decir, yo pienso esto, o yo lo he vivido de esta manera, o sea, lo voy a poner como un ejemplo muy gráfico, o sea, yo estaba hablando hace unos meses con mi prima, que van a tener su hija, y entonces decía como, cuando yo estoy criando a este humanoide chiquito, o sea, como que literalmente me pone a mí en contraste con mi vida y con las cosas que, como yo me he formado, con mi personalidad, con mis defectos, y que de alguna forma me hace a mí tener que esforzarme en una cantidad de cosas y ser consciente de eso y además emprender un proceso en paralelo pues, para que yo pueda ser buena mamá. Sí, pero no pongas el objetivo de ser una mamá perfecta, porque ya hemos dicho que no las hay, ni una formadora perfecta. Más bien conoce cuáles son tus limitaciones y, por tanto, cuáles son tus sesgos a la hora de formar. Yo soy un poco miedosa y controladora para no equivocarme, voy a tender a poner raíles. Yo soy más happy, más despreocupada y por lo tanto voy a dejar que las chicas estén por ahí y ellas saben lo que tienen que hacer y ya aprenderán de sus errores. Ok, como si tú conoces tu estilo formativo, fantástico. Pero está también pendiente, conociendo cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles, mira cuál es la persona que tienes enfrente y con qué personas te tienes que hacer un poquitín de violencia para no dejarte llevar por tu tendencia espontánea a la hora de dar formación. Porque puede haber personas que tu estilo happy y de libertad, pues son personas que no saben manejar la libertad y que necesitan que tú las encauces un poquitín para que sepan hacia dónde tienen que ir y para que vayan poco a poco aprendiendo a manejarse. Y lo mismo, si tú eres más controladora, date cuenta que a lo mejor tienes una chica que es que ha vivido como le ha dado la gana siempre, porque en su casa no había reglas, etc. Entonces, vale, tienes que ponerle reglas, pero a la vez, como le pongas, como se sienta enjaulada, va a romper. Por tanto, tienes que soltar un poco de carrete, como los pescadores. Entonces tienes que ver cómo es la persona y cómo eres tú. Y en determinadas ocasiones incluso hay que decir, para esta persona en concreto, yo no soy la formadora adecuada. Porque veo que tengo que hacer demasiada violencia a mí mismo, a lo que espontáneamente me sale, o porque veo que, por más que intento hacer lo mejor posible, con esta no es que no congeniemos, sino que es que mi estilo formativo para ella no funciona. Pues buscamos otra, si la hay. Y en otras ocasiones, pues a ver, mira, es que no hay otra. Entonces, siendo muy sincera, diciendo, mira, perdona, yo tiendo a ser controladora. Si lo soy, me avisas. Eso es poner las cartas encima de la mesa y darle a la persona, que es quien tiene que tener el control de su vida, incluido. Y también, mira, si tengo las cosas demasiado fuertes, dímela también o aplica el coeficiente de reducción, porque ya sabes que mi carácter es más bien explosivo, pero calma, ¿no? Eres tú quien tienes que poner el ritmo. Yo lo dejaría aquí, tenemos el descanso que nos lo hemos ganado y dentro de 15 minutos volvemos, tenemos la clase sobre amistad y celibato y seguimos con lo que haya quedado pendiente.